En HE Radio y HETV presentamos Con Derecho a Voz en HE Radio. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de la Región de Valparaíso, año 2023. Todos muy bienvenidos a nuestro programa Con Derecho a Voz en HE Radio, espacio de conversación que pretende promover la visibilización de las problemáticas de las mujeres. El objetivo de este programa es entregar la información y el debate en torno a la situación de las mujeres y su empoderamiento. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional de la Región de Valparaíso. Les cuento que durante este ciclo de entrevistas estaremos todos los días sábados al mediodía por el 88.3 FM HE Radio. En el programa de hoy tenemos una gran invitada. Hablaremos con una abogada, docente en el Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, mi profesora, integrante además de la Red de Mujeres por la Defensa de sus Derechos del Agua. Estamos junto a Jessica Olivares. ¿Cómo estás, Jessica? Bienvenida. Bien, gracias, Katy. Solo una pequeña corrección. Red de Mujeres por la Defensa de sus Derechos de la LIWA. Eso. Eso. Ese detalle. Bien, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Súper que se generen estos espacios para las mujeres, para poder conversar un ratito de varias temáticas que siempre se están dando cotidianamente. Así que súper que se haya generado este espacio que están ustedes ahí implementando. Hacía falta. Sí. Bueno, vamos a dar inicio a las preguntas, porque tenemos mucho que conversar y poco tiempo, así que comencemos. Bueno, en Chile existen derechos laborales irrenunciables que la ley entrega a todas las mujeres trabajadoras por el hecho de estar embarazadas. En términos generales, consisten en permisos, subsidios, fueros. ¿Podrías explicarnos un poquito de qué se trata todo esto? Ya, sí, efectivamente, como tú señalas, hoy nuestra legislación laboral tiene bastantes derechos para las mujeres, no solo en el estado de embarazo, ¿ya? Sino que también al momento del parto y también a los primeros años de vida del hijo, ¿ya? Entonces son varias etapas en las cuales nosotros tenemos derechos. Tú señalabas o preguntabas derechos irrenunciables. Los derechos laborales en general, o el derecho laboral en general, es un derecho más o menos nuevo, ¿ya? Todos los derechos que nosotros conocemos hoy en día son derechos que ha costado, ¿ya? Son, podemos decirlo, a punta de lucha, ¿ya? En los últimos años, la legislación laboral en materia de derechos de la mujer ha ido evolucionando constantemente, ¿ya? Sobre todo con ciertas cosas, por ejemplo, la inserción de la mujer en el mundo laboral es fuerte. Ya hace 40, 50 años eran pocas las mujeres que desarrollaban una actividad económica y casi siempre cumplían el rol de dueña de casa, cuidado de los hijos. Por lo tanto, los derechos laborales estaban ahí, o sea, era como sí, pero son muy poquitas, pero sí, ¿ya? Hoy en día no, hoy en día se vuelve una necesidad porque somos muchas las mujeres que estamos trabajando, ¿ya? Es más, hoy en día las mujeres son proveedoras de la familia, muchas mujeres salen adelante sola con sus hijos y son ellas las que trabajan. Pero esa misma situación genera problemáticas. ¿Cómo compatibilizo mi vida laboral con mi maternidad? Exactamente. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, como decía recién, los derechos laborales en general se han ganado a punta de lucha, tiene todo el sentido que los derechos no se puedan renunciar, ¿ya? Porque nosotros sabemos que en una relación laboral, una relación contractual, estamos en posiciones distintas. El trabajador siempre está en una posición y el empleador siempre está en una posición más alta que nosotros. Sí, entonces, siempre. Sí, pues, o sea, si nosotros pudiésemos renunciar a los derechos, por ejemplo, los de la maternidad, pues, el empleador nos diría siempre con esa, oye, pero si es que tú no vuelves a trabajar pronto, yo puedo buscar a otra persona, por ejemplo. Sí, empiezan a meter miedo. Exacto, entonces eso genera, obviamente, si los derechos se pudiesen renunciar a algunos derechos laborales, yo me atrevería a decir que la mayoría de las personas, por temor a poder perder sus trabajos, renunciaría a ellos, ¿ya? Por eso viene como este otro lado de la moneda de decir, ya, tenemos derechos laborales,
pero además es necesario reforzarlos de alguna manera con esta característica especial que es la irrenunciabilidad de los derechos laborales, ¿ya? Y aquí los reforzamos de nuevo con esta posición en la que nos encontramos las mujeres, que como decías tú, tenemos derechos tanto en el periodo de embarazo y también posterior al periodo de embarazo. ¿Ya? Tú me preguntabas por los permisos, subsidios y fueros. Y fueros, sí. Ya. Por ejemplo, en el fuero maternal, ¿solo la madre biológica podría solicitar ese fuero maternal? Ya. En principio, la legislación laboral o los derechos laborales de las mujeres estaban orientados para las madres biológicas o naturales, ¿ya? Pero nosotros sabemos que en Chile también tenemos una ley de adopción. Y, por lo tanto, se ha adaptado también a tener derechos laborales no solo a las madres biológicas, sino que también las madres adoptivas. Y es más, muchos de estos derechos laborales que tenemos hoy en día también son traspasados al padre. ¿Ya? Entonces, como que ya se ha ampliado, bueno, también un poco con la idea de hacer que los padres participen de manera más activa también en la crianza, cuidado, cumpliendo un rol ahí con el principio de corresponsabilidad que le compete a ambos padres respecto al cuidado, crianza, enseñanza de los hijos. ¿Ya? Así que, por eso, los derechos de la maternidad son para madres biológicas, para madres adoptivas, y también algunos de ellos también se incluyen a los padres. Ya. Hay un tiempo, en el caso, por ejemplo, de las madres adoptivas, hay un tiempo determinado desde el momento de la adopción o... Claro. Hay diferencia, ¿ya? Porque tú me preguntabas por el fuero. Primero contar un poquito lo que es el fuero, ¿ya? El fuero es una especie de protección que tiene la mujer trabajadora, la madre, desde el momento de la concepción prácticamente, ¿ya? Dura todo el embarazo y hasta un año después del nacimiento del hijo. ¿Qué significa esta protección especial? El empleador no me puede despedir sin necesito una autorización judicial para poder despedir. ¿Ya? Respecto a las madres adoptivas, se escuchan un poco los perros por ahí. El fuero es un año desde el proceso de adopción. ¿Ya? Desde que ellos tienen la adopción o tienen el cuidado personal en el proceso de adopción de los niños, se cuenta un año. ¿Ya? Independiente de la edad que tenga al momento de la adopción. Sí. Ya, perfecto. De repente hay varios casos, yo he conocido casos por ahí de mujeres que, por ejemplo, las han despedido y luego que las despiden se dan cuenta, por ejemplo, que están embarazadas. ¿Ya? Suele pasar. Ellas tienen derecho a que el empleador las reincorpore a su trabajo. ¿Ya? Igual hay ciertos plazos ahí, no es que yo esperé los 8 meses de embarazo para reclamar, no, pero tengo un plazo para poder reclamar y que mi empleador está obligado a devolverme mi empleo, inclusive pagarme durante el tiempo que estuve fuera separada de mis funciones. Ya. Cuéntame un poquito, hablabas que los permisos eran irrenunciables, pero ¿hay alguna forma de renunciar a esos permisos prenatal y postnatal? ¿Hay alguna situación especial donde sí se pueda realizar eso? No, el derecho del pre y postnatal, que no son permisos, son descansos. Ya. Hacer hay permisos también que se dan en la maternidad, ¿ya? Como por ejemplo el permiso en caso de enfermedad de un hijo menor de 1 año, ¿ya? Esos son permisos. Ya. Pero el derecho a pre y postnatal, que es un descanso maternal es un derecho irrenunciable, ¿ya? Las trabajadoras no puedo renunciar a mi derecho a el descanso previo, que es el prenatal, que es un descanso que tienen las mujeres embarazadas 6 semanas antes del parto, y luego un descanso llamado postnatal, que se produce desde el parto hasta 12 semanas después de esto. Ya, sí te lo preguntaba porque igual yo he sabido de casos de compañeras que han tenido, no sé, tanto trabajo, se ven tan afligidas porque tienen mucho que hacer y dicen, ya, no me voy a tomar el prenatal, no sé, de las 6 semanas, me voy a tomar 3 nomás. Eso no se podría generar. Legalmente no se puede. Y ahí el que tiene como la responsabilidad de que se cumpla vendría siendo el empleador, porque me imagino que cualquier sanción caería sobre él.
Efectivamente, o sea, nosotros tenemos, bueno, hay entidades fiscalizadoras en el cumplimiento de los derechos. Yo igual he escuchado por ahí empleadores que obligan un poco a la trabajadora a que se tome su descanso, porque en el fondo hay muchos factores, más allá de lo legal, hay temas físicos también que tienen que ver con el cansancio y el cuidado que tiene que tener la mujer en las últimas semanas de embarazo. Ya. Dentro de la provincia tenemos a muchas mujeres que han optado por emprender, básicamente porque se ha dado la situación hoy en día de que las mujeres estamos criando solas, los hombres se desaparecen y quieren pasar más tiempo igual con sus familias, tener más tiempo para estar con sus hijos, hacerse más presente en la educación de sus hijos. Ellas pueden, estas mujeres emprendedoras, ¿pueden recibir algún subsidio maternal en caso de embarazo? Depende, sí, no, más o menos. Hay que hacer como, cuando nosotros hablamos siempre con el derecho del pre y postnatal, que viene, nos faltó como ese punto. El permiso, el descanso pre y postnatal viene asociado a un subsidio, ya que en el fondo viene a cumplir un poco el rol de mi remuneración durante el periodo en que yo esté en cese de mis funciones por el nacimiento de mi hijo, ¿ya? Cuando yo soy, pero esto viene de la mano con las cotizaciones previsionales. Entonces, si yo soy trabajadora dependiente y mi empleador tiene el pago de mis cotizaciones, yo tengo derecho a mi pre y postnatal y me van a pagar mi subsidio de maternidad, ¿ya? El tema es, claro, si yo soy emprendedora, soy trabajadora independiente, sí voy a tener derecho a estos subsidios, pero siempre y cuando yo pague mis cotizaciones como independiente, ¿ya? De lo contrario, no tengo derecho a esos subsidios. Bueno, ahí viene una intención también hay una ley que se ha implementado a los trabajadores independientes hace un par de años, donde se ha ido haciendo un cobro progresivo del porcentaje, sobre todo de por sus el cotizaciones. Tema de las cotizaciones, o sea, de las boletas de honorario, un porcentaje que va directamente al pago de cotizaciones. Ya creo que vamos ahora como en el 13%, y la iniciativa de esa ley es que en algún momento lleguemos al 17% para el pago de AFP y la previsión de salud, ¿ya? Claro, si yo, por eso les digo, o sea, eso, la ley hoy en día, no sé, está obligando a los trabajadores honorarios de alguna manera a cotizar de manera obligada, pero yo puedo, por ejemplo, como trabajador independiente, cotizarme, ¿ya? Y en ese caso sí tengo derecho a los subsidios de maternidad en el caso del pre y postnatal. De lo contrario, lamentablemente, no puedo optar a esos beneficios. No podría quedar embarazada. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos para seguir conversando. ¿Te parece? Sí, súper. Bueno, continuamos con nuestro programa del día de hoy. Y me gustaría, para así como terminar el tema de la maternidad, saber quién fiscaliza la puesta en práctica de la protección a esta maternidad. ¿Qué institución? La entidad fiscalizadora en el cumplimiento de los derechos laborales en general y también los derechos laborales en torno a la maternidad es la Inspección del Trabajo, ¿ya? Es la entidad fiscalizadora. Yo, por ejemplo, si tengo algún problema o conflicto con mi empleador, puedo ir a la Inspección del Trabajo también a hacer una denuncia, y también tengo otras alternativas que tienen que ver ya con los tribunales de justicia, que tengo que ir a un juzgado de letras del trabajo para poder demandar en caso de ser necesario a mi empleador. Ya, y dentro de los derechos laborales en cuanto a maternidad, ¿hay algo que no hayamos comentado? ¿Algo? Mucho. Muchos. Muchos. Lo que pasa es que los derechos de la maternidad, como decíamos en un principio, van desde el embarazo hasta el periodo del parto, e inclusive se extienden durante la vida o la primera infancia de un niño, ¿ya? Por ejemplo, nosotros hablamos, bueno, el más conocido que decíamos que es el descanso maternal, que consiste en el pre y postnatal, que tienen todas las madres, inclusive, de ahí voy a agregar un permiso especial que hay ahí.
Ahí, no sé si tú has escuchado hablar de la ley Dominga, que es la ley No, 21.371. ¿ya? Es una ley que es más o menos reciente, es del 2021 más o menos, que estableció ciertas medidas especiales en caso de muerte gestacional o perinatal. ¿Ya? ¿Ya? Esta ley hace una modificación en el artículo 66 del Código del Trabajo y otorga un permiso hasta por 7 días a la madre en caso de muerte de un hijo en periodo de gestación. Ya. ¿Ya? Eso es algo nuevo, algo que se estableció hace poco, que también es un derecho a la maternidad. O sea, hay mujeres en periodo de gestación que sufren la muerte de sus hijos y tenían que restablecerse pronto. O sea, No además tenían de, tiempo de duelo. exacto, o sea, del daño emocional que produce la situación, se incorporó también este derecho, esta posibilidad de que puedan tener un descanso frente a esta situación. Ese es uno de los derechos en torno a la maternidad nuevo, ya Ya. reciente, del año 2021. Pero hay varios más. Por ejemplo, la licencia médica por enfermedad de un hijo menor de 1 año. ¿Ya? Si yo tengo Ya. un hijo menor de 1 año y mi hijo está enfermo, yo tengo derecho a través de una licencia médica, ¿sí? Un permiso para poder cuidar. ¿Ya? Y ese Ya. permiso no solo es un permiso que no solo lo tiene la madre, sino que es un permiso que también puede compartir con el padre. Ojo, la madre decide si lo toma ella o lo toma el padre. Pero Ya. igual de alguna manera hace como la responsabilidad para que pueda tenerlo el otro. Hay otro Ok. permiso parecido a este, que también es permiso especial por enfermedad grave de los hijos menores de 18 años. ¿Ya? Pero aquí sí que estamos hablando de situaciones muy graves, como un hijo que esté atravesando una enfermedad terminal, por ejemplo, un accidente grave, cuando exista peligro de muerte, digamos, ¿ya? Cuando hay algo muy grave que le haya ocurrido a un hijo menor de 18 años, también existe para los padres un permiso especial. Esa no la conocía para nada. Información nueva. Ves que es importante igual saber y ir conociendo, porque de repente la gente tiene situaciones familiares complejas, pero por otro lado también esas mismas situaciones familiares complejas requieren de que uno tenga el trabajo, Claro. ¿ya? Porque en el fondo, ¿cómo voy a arriesgar mi trabajo? Necesito el dinero, por ejemplo, para sustentar la enfermedad de un hijo. Entonces, es importante que se establezcan estos derechos. ¿Qué otros derechos? Por ejemplo, prestaciones médicas. Ya nosotros conocemos, sí, las personas que están afiliadas a una ISAPRE o FONASA tienen atención preferencial. Pero ¿qué pasa con aquellas mujeres, por ejemplo, que no están en ninguno de estos sistemas? El ¿Ya? Estado también garantiza atención, ya atención a la mujer embarazada, atenciones especiales respecto del parto. Hoy en Chile cualquier mujer, de hecho, estamos en una situación con la migración, ya muchas mujeres migrantes tienen acceso a poder acceder a prestaciones de salud, en muchos casos de carácter gratuito, ¿ya? Y no solo ellas, sino que también los niños, una vez de nacido, tienen controles habituales hasta como los 9 años, más o menos, si es que un poquito más. Eso También, vendría siendo parte del programa Chile Crece Contigo, ¿no? exacto, tiene que ver con eso, ¿ya? Y Ya. eso también asociado a las mismas atenciones que tiene la madre, por eso es un proceso, o sea, desde el embarazo, cuando el niño nace, hasta un tiempo después, cuando está en su desarrollo, en su crecimiento. Ya. ¿Qué otro beneficio? Derecho a ser transferida a una faena no perjudicial. ¿Qué significa eso? Que las mujeres, y aquí estamos hablando precisamente en temas en el periodo de embarazo, ¿ya? Las mujeres tienen que tener ciertos cuidados. Por ejemplo, si mi función laboral es ejercer fuerza, levantar pesos, ¿ya? O si estoy, por ejemplo, expuesta a pesticidas, tengo derecho a que mi empleador, manteniéndome las mismas condiciones contractuales, es decir, me tiene que mantener el mismo sueldo, cambiarme de estar arrastrando pesos, subiendo caja o expuesta a pesticidas, a cumplir otra función. ¿Ya? Eso tiene que ver con una protección a la salud de la mujer. En el caso, por ejemplo, de que fuera una empresa donde sí o sí uno tiene que hacer funciones de esta categoría de peso, de hacer fuerza, de maniobrar, manipular pesticidas, químicos,
¿Cuál sería la solución del empleador? Ya, ahí parte con la obligación es de él. Él tendrá que buscarme una función que no afecte mi salud en el estado de gravidez. ¿Qué ocurre? Que he escuchado ya ahí muchas veces, hay empleadores que negocian con las trabajadoras una salida, ya con una indemnización, etc. Porque claro, es complejo. ¿Sabes cuándo se vio bien complejo este tema? Respecto a la pandemia. Cuando estuvimos con la pandemia del COVID, ¿sí? Ocurrió mucho que en muchos lugares, sobre todo con atención al público, aplicando este derecho que es no perjudicial, significaba que las mujeres embarazadas con atención al público estaban muy expuestas a un contagio, ¿ya? Entonces, ¿qué tuvieron que hacer muchos lugares de trabajo? Muchos enviaron, si se podía hacerlo, si sus funciones lo permitían, a las trabajadoras con teletrabajo, ¿ya? Porque yo tenía las trabajadoras embarazadas eran personas de riesgo, igual que las personas mayores con ciertas enfermedades, etcétera, eran personas de riesgo. Claro, si la función lo permite, mandaron a hacer teletrabajo. De lo contrario, tenían que estar también no expuestas a la atención del público o a situaciones de contagio. ¿Ya? Sí, lo consultaba porque por ahí había una chica que estaba embarazada y trabajaba en una mina. Y ella contaba que, claro, que al enterarse el empleador que estaba embarazada, la mandaron para la casa, o sea, con el sueldo completo. Y yo dije, qué maravilloso, quiero saber el nombre de esa mina. Claro, es que hay casos, yo no sé qué función cumplía ella, pero hay casos, y claro, si ella trabajaba dentro de la mina, en la faena, haciendo fuerzas, qué sé yo, claro, ¿dónde la pongo? Podría haber el empleador quizá haber buscado alguna función de carácter administrativo que tuviera relación con su trabajo. Pero, claro, hay empresas que van a preferir hacer eso, pero tienen la obligación de seguir pagando la remuneración. Porque no puedo, ahí aplica fuero, o sea, desde que está embarazada yo no puedo despedirla, aunque ocurra alguna causa legal, pero siempre, o sea, requiero la autorización de un juez para poder desvincular a una trabajadora embarazada. Ya. Perfecto. En el caso... ¿Otros derechos? ¿No? ¿No seguimos? Tengo una lista. Sí, no, dale nomás. Es necesario conocer todos los derechos. Ya, otro derecho como bien importante, que por ahí también hay unos empleadores que son un poco pillines con este derecho, que tiene que ver con el beneficio de las salas cunas. Yo sé que lo has escuchado. No. ¿No? ¿No has escuchado nunca el beneficio de las salas cunas? Ah, sí, sala cuna, sí. Había entendido otra cosa. No, había entendido otra cosa. Beneficio de salas cunas. ¿Ya? Sí. Esto es un derecho, porque digo que hay empleadores que se hacen un poco los locos. Es un derecho que, bueno, la ley dice que todas las empresas que tienen 20 o más trabajadoras tienen la obligación de cumplir con este derecho de la sala cuna. Ojo, que no es necesario que las 20 mujeres o más tengan hijos, ¿ya? Sino que 20 mujeres o más, ya sea que esté, no importa la edad, el estado civil, deben otorgar este beneficio de salas cunas. ¿Cómo lo pueden hacer? Ya que hay muy pocas empresas que tienen asociada la sala cuna, pero antiguamente había muchas empresas que tenían asociada, yo sé por ahí de unos hospitales que aún tienen esa función. O sea, tienen el lugar de trabajo acá y la sala cuna al lado. O sea, las trabajadoras van, dejan a su hijo, pueden cumplir con otro derecho. Vamos a ver que el derecho a alimentar a los hijos menores de 2 años. Podían cumplirlo sin tener tanto movimiento. Sí, porque ahí una tiene una hora de permiso para alimentar, que las puedes fraccionar en tiempo, ¿no? Sí, ese es otro derecho que vamos a ver enseguida. Ya. No nos adelantemos los derechos, ¿no? Hoy en día ya no funciona mucho eso. Las empresas ya no tienen la sala cuna como adherida al edificio de al lado, sino que más bien pagan esta sala cuna a una que se encuentre asociada, pero ya no directamente la empresa, no externaliza un poco esa responsabilidad. Sí. Pero ahí mira, si viste que es bueno conversar esto sobre los derechos, porque yo antiguamente, cuando ya mi hijo estaba chiquitito y estaba el tema de la sala cuna, para mí era que la empresa tenía que tener 20 mujeres que eran mamá para tener sala cuna ahí. Y no era así, con 20 mujeres trabajando ya tenía que existir sala cuna. Claro, hay algunas empresas que de repente desvían su responsabilidad, por ejemplo, y dicen que tienen en las sucursales
no tienen las 20 mujeres. Ya las grandes empresas de repente dicen, oye, son empresas que tienen muchos trabajadores, muchas trabajadoras no, pero por sucursal vamos contando las 20. Y por ahí se sacan un poco el pillo de esta obligación. Ya. Mira, de haber sabido esta información antes. Ya, ¿qué otro derecho? Derecho a alimentar a los hijos menores de 2 años. ¿Ya? Ya. Ojo, aquí da lo mismo si es lactancia exclusiva, materna exclusiva, si es de fórmula, da lo mismo. ¿Ya? El derecho Ya. de alimentar a los hijos lo tienen todas las madres hasta que estos tienen 2 años. ¿Ya? ¿En qué consiste? En que las mujeres, o sea, las madres tienen 1 hora para cumplir este derecho consiste en 1 hora, que pueden fraccionar, ¿ya? En 2 partes. La madre en el fondo define cómo utiliza esta hora, ¿ya? Bueno, hay factores determinantes ahí, porque en el fondo se supone que yo podría salir de mi lugar de trabajo y dirigirme a mi casa o a la sala cuna, etcétera. No se cuenta el tiempo de traslado, pero siempre que ese tiempo de traslado sea razonable. O sea, no podría ir a media hora a cumplir con mi derecho a maternidad si me demoro 1 hora y media en trasladarme. O sea, no tiene mucha lógica. ¿Ya? Muchas madres sí se toman este derecho entrando 1 hora más temprano, o sea, más tarde, o saliendo 1 hora más temprano, que también es una posibilidad que pueden hacerlo. Y eso igual va a depender un poco de las condiciones, del lugar que yo trabajo, la distancia que tengo con el lugar de trabajo y mi casa, o el lugar donde esté mi hijo. Y ahí la madre podría dividir o ver cómo fracciona ese tiempo. Ya, sí, yo me acuerdo, me iba antes, 1 hora antes. En el caso de las trabajadoras particulares, de casa particular, ¿ellas también tienen este fuero maternal? ¿También Sí, gozan de este fuero? sí. Las trabajadoras de casa particular, hay un tema ahí, el Código del Trabajo regula los contratos especiales y las trabajadoras de casa particular están ahí señaladas como un trabajo de carácter especial que ha sido necesario regular, ¿ya? Porque era un trabajo que, a ver, es difícil también de poder fiscalizar también. ¿Por qué? Porque se da dentro de la dinámica de la intimidad de una familia. Entonces, se presta muchas veces para que sea un trabajo irregular, ¿ya? Pero existen organizaciones, de hecho hay sindicatos de trabajadoras de casa particular que han hecho movimientos hace muchos años ya en Chile y que han sido precursoras de que se legisle y que tengan las trabajadoras de casa particular los derechos que hoy tienen, ¿ya? Las trabajadoras de casa particular hoy en día tienen derecho, y su empleadora a su vez la obligación, de escriturar su contrato, ¿ya? Y de dar cumplimiento a los mismos derechos de la maternidad que tiene cualquier otra trabajadora. Tienen derecho a fuero, tienen derecho a pre y postnatal, ¿ya? Se nos quedó un derecho, el postnatal parental, ahora que me acuerdo. También tienen derecho al postnatal parental. No sé si había escuchado de ese derecho. Sí, ahí es cuando uno también puede se le da un par de días al padre para que también pueda compartir con su hijo. Sí, tengo la opción. El postnatal parental comienza en el año 2011 por varios factores, porque en el fondo igual existe lo que hablábamos hace un rato. Muchas veces las mujeres, socialmente en Chile, las mujeres siempre han asumido el rol de cuidado y los padres casi siempre el rol de los que están ahí, el rol de proveedor, y tienen poco apego desde la primera infancia. Bueno, legalmente los padres igual tienen un derecho a postnatal que son 5 días. Sí o sí, desde que nace el hijo, los padres tienen 5 días. Pero igual es poco. Casi siempre si piden los 5 días desde el momento en que nació, los 3 primeros días va a estar hospitalizado el niño, entonces ya perdió 3 días y ¿cuánto va a estar? 2 días. Y ahí ya se terminó ese derecho. Este postnatal parental, que empezó a regir el 2011, se agrega, digamos, la posibilidad de 12 semanas más, ¿ya? Pero esas 12 semanas
ojo, prenatal 6 semanas, postnatal 12 semanas y el postnatal parental son 12 semanas más, ¿ya? Que tiene la posibilidad de, ojo, también se lo puede tomar la madre, ¿ya? O el padre, pero es la madre la que decide en el fondo entregar este derecho. Ya, Y puede ser completo que lo tome el padre o pueden ser un par de semanas. Yo me acuerdo de haber visto un caso donde, el único caso que conozco de un hombre que se tomó un postnatal parental fueron ya, 2 semanas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo no es que, que se lo puedan tomar juntos, pues en el fondo es, eh, vuelve la madre a trabajar y el padre se tomará su postnatal parental. En este caso que yo vi, claro, ella en vez de tomarse las 12 semanas, se tomó 10 y las últimas 2 semanas la tomó el padre. ya. Me imagino que en caso de fallecimiento de la madre, todos estos derechos que hablamos pasan al padre, ¿o no? Sí, sí, él pasa a tener los derechos porque, ojo, si es el que tiene el cuidado del niño, sí, pasa a Ya, tener los pero derechos de la madre. absolutamente todos los permisos para alimentación, de descansos, de todo. Obviamente el de prenatal no lo va a tener, No, no va a estar embarazada. no, pero en caso del postnatal, En los postnatal sí, pasa a ya, tenerlos él, sí, ya, pasa a tenerlos postnatal. ya. En el caso también de acá se me ocurrió recién las temporeras. Ellas sí, dentro de la faena que están cumpliendo en ese minuto, quedan embarazadas, ¿también tienen este foro maternal? Ya, ahí es un poco complejo, ya, por la situación de trabajo especial que ellas tienen. Por eso delante decía, las temporeras en general están sometidas a pesticidas de ¿Mm? manera constante. Por lo tanto, cambiarla de sus funciones es un poco complejo y sobre todo porque sus contratos son de carácter temporal. ¿Qué hacen habitualmente los empleadores en esos casos? Y las mismas trabajadoras, yo las que he conocido, las que he escuchado, también ¿Mm? optan en llegar a un acuerdo, ponerle término al contrato con el empleador, ya Ya, con una respectiva indemnización, porque claro, ahí por respecto a las funciones se vuelve un poco complejo poder dar cumplimientos. Además, pensemos que son contratos por un tiempo, un periodo estacional. Entonces ahí claro. es complejo. La mayoría de los casos llega a un acuerdo, una indemnización, y la trabajadora también no se expone ella ni el niño que está por nacer a lo que significa estar con los pesticidas ahí Ya, en sus funciones. ya. Y en el régimen de descanso de las trabajadoras de casa particular, ¿cómo las que están puertas afuera, de qué trata este régimen de descanso? Cómo se trabaja este régimen de descanso? Ya, como hablábamos recién, hace un ratito, decíamos que las relaciones contractuales de las trabajadoras de casa particular, que hoy en día ya está completamente regulado, Ujú. siempre se presta para situaciones un poco extrañas, ¿ya? Porque claro, si yo trabajo en un supermercado, yo voy al horario de mi turno, si trabajo en un negocio, qué sé yo, voy a un cumplimiento de un horario, pero las trabajadoras de casa particular es una situación distinta. Si estoy al cuidado de niños, tengo que llegar antes de que se vayan los padres y después que los padres vuelven, y lo más probable es que los padres ya cumplieron su jornada, que es la jornada ordinaria establecida por ley, ¿ya? Hoy en día la jornada de trabajo de las trabajadoras de casa particular puertas afuera, esto significa que no pernocta y no vive todo el tiempo en la casa, está sujeta a las mismas reglas generales de todo trabajo, ¿ya? Una reforma ahora hace poquito, en abril, si no me equivoco, de este año, que sabemos nosotros que es el cambio de la jornada ordinaria de 45, que se rebaja de 45 horas semanales a 40 horas, Sí, ¿ya? Una modificación ahí respecto a las trabajadoras de casa particular en ese número, o sea, en ese ítem, que también hoy en día la jornada de las trabajadoras de casa particular puertas afuera también va a ser 40 horas, ya, ¿ya? Claro, respecto de las trabajadoras de casa particular puertas adentro, ahí ya es una cosa bien, bien compleja, porque también está determinada, ¿ya? Pero ahí como que la línea es un poco delgada de poder determinar que se dé cumplimiento a eso, ¿ya? ¿Qué dice la ley? Por ejemplo, tienen derecho las trabajadoras de casa particular puerta adentro a descansar ininterrumpidamente al menos 12 horas.
Es decir, que son 12 horas, que aunque yo viva en la casa de mi empleador, hay 12 horas en que mi empleador no me puede molestar y que son 12 horas para mí, ya que Eso esté cuidando. incluye, y me imagino que ahí van incluidas las horas de sueño. Sí, pues por ahí va la cosa. O sea, durante el sueño, digamos, yo tengo 12 horas para que a mí no me moleste. Si yo duermo 12 horas, súper, súper, pero si no, tengo que dar cumplimiento a eso. Pero por eso digo que hay una línea muy fina, porque, no sé, pueden haber situaciones en las que, no sé, lloró un niño y si está el cuidado de un niño, se tengo que levantar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Ya, eso no debería ocurrir. En el fondo, Ya, la ley dice que tiene que tener un descanso ininterrumpido de 12 horas. Pero además de eso, también tiene que tener descanso durante el día. No es que tenga el resto, son 12 horas más, no puedo tener a la trabajadora 12 horas continuas trabajando, sino que también dentro de esa jornada descanso para alimentarse, obviamente también. ya. Bueno, vamos a ir a otra pausa musical y regresamos. Bueno, hemos vuelto para continuar con nuestra conversación y vamos a hablar de la normativa respecto de los derechos fundamentales. A mí me llamó la atención ese concepto porque en realidad no lo había escuchado. Quiero que me lo expliques, por Ya. favor. Nos salimos de los Sí, derechos de la maternidad y nos vamos, bueno, que también se relacionan en algún sí, punto, ¿ya? ¿ya? Mira, los derechos fundamentales son aquellos que tienen todas las personas, son derechos y libertades que de hecho lo poseemos por el simple hecho de ser personas, ¿ya? Estos se encuentran reconocidos, garantizados en nuestra legislación, principalmente en nuestra constitución política, que establece todos los derechos fundamentales, los garantiza también los derechos fundamentales. Eh, pero en este caso, relacionados con lo laboral, tiene que ver con la protección, digamos, o estos derechos fundamentales dentro del contexto del trabajo. ¿Ya? Nuestra legislación establece, por ejemplo, derechos fundamentales desde el ámbito del trabajo, por ejemplo, el derecho a la vida y a la integridad física del trabajador, o la Ya. trabajadora en este caso, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, nosotros podemos relacionar con lo que hablábamos respecto al derecho de la maternidad, con ser transferida a una faena o a un lugar de trabajo no perjudicial para la salud, ¿ya? Porque Ya. si yo estoy embarazada y trabajo en un lugar que significa un riesgo para mi salud, podría de alguna manera estarse vulnerando mis garantías o mis derechos fundamentales como trabajador, ¿ya? Donde he visto, por ejemplo, yo esto, en los lugares trabajadoras o trabajadores que no tienen un baño, por ejemplo. O sea, si yo estoy trabajando, pensemos que una jornada más o menos son 8 horas, no puedo estar trabajando en un lugar que no tenga un baño. Ya eso O que no atentaría, tenga agua. o que no tenga agua, también ya tiene que ver con los derechos a la vida y la integridad física de los trabajadores. ¿Qué otros derechos fundamentales tenemos? El respeto a la vida, a la protección de la vida privada. Eh, ¿Qué otro derecho? El tema de la Eso, discriminación, por ejemplo. Dígame. ya, en el tema de la vida privada. Me quiero detener un minuto ahí. Eso hace relación, por ejemplo, a que tú te incorporen dentro de un grupo WhatsApp y estén a las 10, 11 de la noche mandándote mensajes, oye, mira, mañana hay que hacer esto, se nos olvidó hacer esto otro, como que continúas trabajando a través del teléfono. Eso vendría Eh, siendo una vulneración, sí, podríamos estar hablando ahí quizás de un poco un acoso laboral, ¿ya? ¿ya? Yo creo que es importante también que, a ver, ocurren dos situaciones. Por un lado, los empleadores que están ahí en el WhatsApp o enviando correos, y también está un poco la responsabilidad de nosotros, los trabajadores, de rayar un poquito la cancha, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? En no contestar el WhatsApp, en no contestar una llamada, en no responder cuando uno está con licencia médica o con vacaciones, ¿ya? Porque claro, si yo le contesto a mi empleador un día, no sé, el día que sea a las 10 de la noche, si yo le contesto, le estoy dando un poco la cabida a que él se aproveche de esa situación. Entonces, por un lado ahí viene un poco de responsabilidad de nosotros,
Igual entiendo el otro lado, de repente el temor del trabajador, de que si yo no le contesto a mi empleador, en el fondo, él me podría despedir. Pero depende del trabajo. Claro, si yo trabajo por turno y tengo turno de noche, que me llama mi empleador a las 10 de la noche, está dentro de la jornada De la de jornada trabajo. laboral. Exacto. Pero de lo contrario, yo podría acusar o responsabilizar a mi empleador por un acoso laboral. Ya, porque por ejemplo existe lo que es conocido como el artículo 22, ¿sí? Donde uno está, entre comillas, 24/7, pero dentro de ese 24/7 uno también tiene sus días y sus horas de descanso. ¿Qué pasa en ese caso si a mí yo estoy en mi horario de descanso y me llaman para concurrir a mi lugar de Ya, trabajo por eso o me digo, llaman? o sea, está también los márgenes respecto al respeto que tengo que tener por mucha libertad que yo tenga, hay espacios que yo tengo que tener de descanso y esos son los que tiene que respetar mi empleador. Ya. Dentro de esa, entonces yo podría fácilmente decir, mira, este es mi horario de descanso, yo no estoy obligada Sí, o sea, a todo, responder el teléfono ni nada, independiente de que mi contrato diga que yo estoy 24/7 para... eso es lo que pasa. Lo que pasa es que como decíamos recién, hay distintos tipos de contratos. Nosotros hablamos de los contratos generales que tienen 45 y van a tener pronto 40 horas, artículo 22. Hay la gente que trabaja por turnos, por ejemplo, la gente que trabaja estos 7x7, 14x14, que tienen turnos de 12 horas. Claro, son distintas modalidades, el cumplimiento de la jornada semanal de esas personas es distinto, es una modalidad distinta. Pero todas las personas, ahí vamos como algo más profundo, tienen un derecho a descanso. Ya no somos, en el fondo somos seres humanos, y ahí podemos relacionarlo también con estos derechos fundamentales del trabajador. Somos seres humanos, en el fondo no podemos trabajar de manera continua sin parar a comer, sin ir al baño, o sin poder dormir las horas correspondientes, porque además también eso significaría un riesgo para la salud del trabajador, que ahí viene asociado a otras cosas, enfermedades profesionales, por ejemplo, que al final también vienen a repercutir un poco en el empleador, que es quien tiene que responder frente a esta situación. ¿Ya? Entonces, claro, no es que yo esté artículo 22, tenga esta situación y soy un esclavo de mi empleador para que me llame y me esté dando órdenes Usted todos me los pertenece. días, todo el momento. Exacto. Ya pasamos la época de la esclavitud. ¿Ya? O sea, ahora yo creo que estamos un poco esclavos al teléfono. Claro, ahí está también si nosotros estamos todo el día en el teléfono y el empleador nos ve que estamos en línea. Hay que tener ¿Por qué no me contestaste? Hay que tener dos números, uno para el trabajo y uno para la vida personal. Bueno, de hecho por ahí leí que si el empleador quiere que tú estés así como conectado y en un grupo WhatsApp, tiene casi que la obligación de tenerte un número de empresa, un teléfono exclusivo de trabajo. ¿Es así? Yo no lo he visto últimamente ese derecho, pero sí recuerdo que ocurrió una situación particular en el tema de la pandemia. ¿Ya? Que se cuestionó mucho porque, claro, nos enviaban algunos empleadores, vamos haciendo teletrabajo, pero ¿quién costeaba el internet? ¿Quién costeaba el computador? ¿Quién costeaba esas cosas? ¿Ya? O sea, se ve de todo, yo he visto de todo, situaciones laborales en que me adhiero también, en las que el empleador no nos provee de un computador o de otra herramienta, y en realidad nosotros tenemos que tener nuestras propias herramientas para poder conectarnos, pero claro, aunque si es que el empleador me tiene un teléfono de empresa, que hay personas que lo tienen, eso tampoco significa que ese teléfono de empresa puede sonar 24/7, porque yo tengo derechos a descanso. Ya. Entonces, si fuera así, tan así, inclusive eso no da el derecho al empleador de poder estar llamándome a cualquier hora por cualquier cosa. Ahí estaríamos hablando de una vulneración de derechos o de garantías. Podríamos hablar de una vulneración de derechos, de un acoso laboral si mi empleador no está respetando mi descanso. ¿Y dónde se puede denunciar una vulneración de derechos fundamentales? Ya, yo tengo dos vías para poder denunciar estos derechos, ¿ya? Como tengo una vía administrativa y una vía judicial. La vía administrativa, como señalé anteriormente, ya la habíamos mencionado, es la inspección del trabajo, ¿ya? Pero yo puedo directamente demandar a mi empleador a través de un procedimiento que se llama tutela laboral al juzgado de letras del trabajo respectivo. Ya. Y nombraste en un par de ocasiones acoso laboral. ¿Qué se entiende por acoso laboral?
El acoso ya, ahí también el acoso laboral es un tema, ya es un tema más o menos reciente. Yo me atrevería a decir que hace un par de años nomás es que nuestra legislación laboral le tomó el peso a hablar del acoso laboral, porque se produce, porque antiguamente habían muchas conductas normalizadas en torno a eso. Ya como recién tiraba un poco el chiste aquí de la esclavitud, ocurría muchas veces que el empleador abusaba de sus trabajadores. ¿Ya? Y como como decíamos al principio, estar en esta posición de asimetría con el empleador, el trabajador, yo siempre tengo la necesidad de trabajar, por tanto, no quiero perder mi trabajo, entonces mejor le digo que sí a mi empleador. ¿Ya? Lo que me pida le digo que sí, le voy a contestar el teléfono a las 10:30 de la noche, porque en realidad no quiero arriesgar mi trabajo. ¿Ya? Además, por eso es difícil y por eso ya hubo que el legislador poner ahí como los puntos sobre la I, definir y regular el tema del acoso laboral, que además yo te decía que es una línea muy delgada, porque cuando nosotros estamos en esta relación de asimetría, nuestro empleador nos manda a nosotros, ¿cierto? El empleador nos da las instrucciones de nuestro trabajo. Él es nuestro jefe. Nosotros le debemos un poco de obediencia a nuestro empleador. Estamos bajo un vínculo que se llama vínculo de subordinación y obediencia de mi empleador. Por tanto, es muy difícil determinar dónde está lo que mi empleador me está ordenando, porque es parte de mis funciones, y cuándo ese ordenar de mi empleador se pasa más allá de la línea de lo permitido y se transforma en un acoso. ¿Ya? Yeah. Por eso, bueno, como definición, el acoso son conductas que pueden consistir en agresión, hostigamiento de carácter reiterado. Ojo, que puede ser por parte del empleador o puede ser por parte de otros trabajadores también. Ya no necesariamente mi empleador va a acosarme laboralmente, sino que puede ser mi compañero de al lado, que me está hostigando todo el tiempo. ¿Ya? Pero es necesario que sea reiterativo. Y ahí viene un pequeño problema que tiene que ver con cómo pruebo esto. ¿Ya? ¿Cómo pruebo que mi empleador o mi compañero de trabajo me está acosando laboralmente? O en realidad es parte de las funciones, es parte del trabajo que mi compañero que está al lado me esté enviando correos constantemente para pedirme información que yo manejo. ¿Ya? Entonces, por eso digo, es súper difícil poder determinar el acoso laboral. En ese sentido, ¿dónde está la línea entre lo que debo hacer, que es una instrucción de mi empleador, y dónde está la línea de el acoso laboral, este hostigamiento reiterado contra mí? Porque además se transforma en eso, ¿no? Claro. Como contra mí o contra ciertos trabajadores. ¿Puede ser considerado acoso laboral también el hecho de que como que te desliguen de tus funciones, como que no te pesquen, que yo no existo acá, ya otra persona realiza mis funciones para las cuales yo fui contratada porque están tratando de que yo me aburra y que me vaya? Ya, podría ser, sí. Evidentemente podría ser parte de un acoso laboral. De hecho, muchas veces el acoso laboral también desencadena una serie de situaciones personales en el trabajador, ¿ya? Depresiones, ansiedad, estrés, ¿ya? Porque, claro, o sea, es algo en el contexto de mi trabajo, pero para un trabajador es sumamente importante eso, ¿ya? Si lo llevamos a lo que estábamos hablando, la temática de las trabajadoras, madres, por ejemplo. O sea, si yo tengo un hijo, yo tengo que llevarle la comida a mi hijo. En el fondo es como, ¿cómo le discuto esto a mi empleador? Entonces al final se transforma en una situación un poco caótica. Por un lado, el ejemplo que tú me das, voy al trabajar, mi empleador me hace en el vacío, no me dan funciones, se las están dando a otra persona, me están tratando de aburrir, quieren que yo renuncie, ¿ya? Porque también ocurre eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el legislador también trata de alguna manera instaurar esto para que mi empleador no abuse o no se pase de la cuenta, digamos, ocasionando estas situaciones que son vulneradoras de todas formas. Ya, en el caso de que uno considere que está siendo abusada, ya sea por hostigamiento, más trabajo, o al contrario, que me quiten funciones,
¿cuál debiera ser mi acción? ¿Dónde yo debiera ir a hacer esta acusación? ¿O con qué documentos o con qué pruebas yo puedo presentar esta acusación? Ya, podría ir a la inspección del trabajo, como dije, hacer una denuncia ¿Mm? administrativa, o podría directamente ir a los tribunales de justicia, ya, a los tribunales con competencia laboral. Por eso decía, el tema de las pruebas es un poco complejo, pero los ejemplos que dábamos hace un rato, ¿Mm? por ejemplo, que mi empleador me llame en la noche, que no sé, pues, correo electrónico donde me está dando instrucciones de hacer cosas imposibles, por ejemplo, no sé, voy a inventar, si trabajo de lunes a viernes y salgo a las 5 de la tarde, 10 para las 5 me está enviando muchas tareas, podría tener testigos también, Ya, ¿ya? Pero ahí también se produce una situación compleja, porque en el fondo, nadie va a querer atestiguar. exacto, el testigo va a ser mi compañero de trabajo, mi compañera, mi compañero de trabajo, y muchas veces va a sentir el temor de ir a declarar, porque después puede haber una represalia por Represalias, parte de, ¿ya? claro. Pero esas son como las posibilidades. Por ejemplo, lo que decíamos recién, si yo estoy afectada emocionalmente, podría también acompañar algún respaldo de eso, o sea, puedo estar en un tratamiento psicológico que me pueda apoyar, acompañar, que sí esto me está afectando. ¿Ya? Mi salud Ya, psicológica también se está viendo afectada por esta situación de acoso laboral por parte de un compañero de trabajo o por parte de mi empleador. ya. Bueno, vamos a ir a otra pausa musical y regresamos, ¿ya? Ya, Hemos regresado para continuar y tratar de acotar un poquito porque creo que estamos en el tiempo. Así que vamos a tratar como de cerrar este tema en torno a lo que es el acoso sexual. ¿Qué se ya, entiende por acoso sexual? ya. Bueno, como recién decíamos que el acoso laboral era más o menos reciente, el acoso sexual también. ¿Ya? Tenemos que tener súper en claro que hoy en día nuestra sociedad ha ido cambiando bastante en torno a ciertas situaciones que hace un par de años atrás estaban normalizadas, ¿ya? Estaba normalizado el empleador que le tirara un piropo a su trabajadora o el compañero de trabajo de repente con un chiste o insinuaciones, ¿ya? Hoy en día no, hoy en día esas conductas ya no son prudentes. eh, y vuelvo a lo que decíamos recién, es complejo de repente poder reclamar frente a esta función, porque, claro, es mi empleador, es mi jefe, yo no quiero perder mi trabajo, y de repente tenían que las trabajadoras tolerar que el jefe, no sé, pues, les dijera, se les insinuara, ¿ya? Hoy en día, por suerte, nuestra legislación protege esto. Eh, el acoso sexual es cualquier requerimiento, podemos definirlo como cualquier requerimiento, insinuación, ya sea de otro trabajador o del empleador, o conductas indebidas que tenga como solicitudes o requerimientos de carácter sexual no consentidas por la víctima en este caso. ¿Ya? Ahí Ujú. podríamos definir nosotros el acoso sexual. Y también respecto a cómo lo probamos también es difícil. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que probablemente se da en un espacio de intimidad, ¿ya? O sea, salvo que el compañero de trabajo o el empleador sea muy carepalo, lo va a decir delante de todos los trabajadores, ¿ya? ¿Qué ocurre? Ocurre, claro, en contexto de chiste Sí, quizás, pero en general un acoso laboral así en serio, lo más probable es que se dé el contexto íntimo de una llamada, de un WhatsApp, una invitación a salir, ¿ya? O en una oficina o un lugar de trabajo donde estén acosador y víctima en este caso. Entonces ujú, también ahí resulta un poco complejo poder determinar. Por suerte nuestra legislación también tiene estas herramientas, al igual que en el acoso laboral, de poder denunciar a la inspección del trabajo o directamente ir a los tribunales de justicia eh, para poder terminar con esto, ¿ya? Si yo, por ejemplo, soy víctima de acoso sexual por parte de un compañero de trabajo, tengo que comunicar a mi empleador, ¿ya? Y mi empleador tiene que tomar las riendas del asunto y procurar que esto cese, ¿ya? Inclusive, obviamente va a investigar a ver qué ocurre y el empleador puede inclusive despedir a este trabajador sin derecho a ninguna indemnización,
Ya, pero imagino que para hacer eso igual tienen que haber pruebas, no sé, como un informe psicológico, algún peritaje. No sé si tan profundo, o sea, podría ser, pero yo creo que son pruebas como más concretas, que ¿Mm? pues, claro, podría tener un testigo que vio una situación, algún mensaje. Por eso digo, también es súper difícil de determinar, porque yo me atrevería a decir que en los contextos de trabajo hay personas que lo hacen como unas bromas, ¿ya? Siempre suele ser como el acoso sexual en la broma. Claro, ¿cuándo pasa a ser acoso sexual? Cuando la persona que lo está recepcionando no le parece gracioso, ¿ya? Y Claro, ahí es difícil de determinar. claro, porque uno de repente le dicen, ¡ay, qué linda! Salió el sol esta mañana. Son piropos bonitos, pero ya hay otros que suben Eh, mucho de tono y que ni ya, siquiera en broma ya es que por eso digo, son... al final tiene que ver también un poco en los tiempos y cómo yo lo recepciono y también la confianza que quizás que tenga yo con mis compañeros o compañeras de trabajo, ¿ya? Ojo que el Claro, acoso sexual, claro, yo me atrevería a decir que las principales víctimas son las mujeres, pero también se produce acoso sexual a los hombres dentro del contexto de trabajo, ¿ya? sí. Entonces es como para todos los lados esta situación. Sí, eso es verdad. Bueno, gracias Jessica por tu tiempo, participación en este programa y a ustedes que nos acompañaron el día de hoy los invito para una próxima oportunidad con otras interesantes entrevistas. Hasta pronto. Chao, gracias. Chao, gracias. En HE Radio y HETV hemos presentado Con Derecho a Voz en HE Radio. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de la Región de Valparaíso año 2023.